Esto de acá, Esto se recreó, es un tinacal, el Tinacal. tinacal típico de Jocotitlán. Nosotros aquí en Jocotitlán somos o la economía estaba basada básicamente en la producción de pulque. Y entonces se recreó aquí este tinacal para la elaboración de pulque con los implementos que se ocupan para la extracción del aguamiel, porque al pulque. ¿Por qué se llama Jocotitlán? ¿Por qué los corvas dulces? ¿Y cómo se hacía la elaboración del pulque? Una muy bonita historia. Véanla a continuación. Unas, ¿Cómo se dice tortilla? Shei. Esto de acá, esto se recreó, es un tinacal, el Tinacal. tinacal típico de Jocotitlán. Nosotros aquí en Jocotitlán somos conocidos como los corvas dulces. A los pueblos se les daba un mote o un apodo. Por ejemplo, entonces Jocotitlán se les llamaba corvas dulces porque se dedicó principalmente al cultivo del maguey y a la producción de pulque. Todavía se sigue conservando, claro que no como las épocas anteriores, en que la producción principal o la economía estaba basada básicamente en la producción de pulque. Y entonces se recreó aquí este tinacal para la elaboración de pulque con los implementos que se ocupan para la extracción del aguamiel, porque antes de que sea pulque, primero es aguamiel, se extrae del maguey con este implemento que está acá que se llama cocote, que es un tipo de guaje natural, alargado, que así se llama cocote. Eso es guaje. No, el que está colgado acá en la pared, Oh, el que está el colgado, ese. largo, se llama acocote, con ese se extrae el aguamiel del maguey y se deposita en ese cuero que se llama ya bota o cuero de Ese. aguamiel. Y generalmente, como está aquí en el maniquí, tenía esa barcina en que se lo colocaban en la parte de atrás del pulmón, pero no se lo sujetaban en la frente. Entonces el aguamiel escurría por la parte de atrás y les caía en las corvas. Las corvas son la parte de atrás de las rodillas. Ujú. Entonces pues, estaban dulces las corvas de los plachiqueros. Por eso se les llamaba corvas dulces, porque efectivamente todos los plachiqueros, al cargarse así el aguamiel, se les escurría. De alguna manera se llegaba a escurrir una gotita, dos. Y el aguamiel es muy dulce antes de que se fermente para convertirse en pulque. Las diferentes medidas de los de litros, de medio litros, está también Estas eran las medidas ahí, ¿verdad? las diferentes medidas o los jarros que eran de al litro o de medio litro. Estaban también los decalitros, que generalmente eran una vasija más grande de 10 litros. Los guajes, que también se utilizaban para ir al campo y allí llevarme mi pulque para en algún momento tomármelo. Los barriles en donde se depositaba el pulque para que se fermentara, y las castañas. Los barriles son los de barro y las castañas son las de madera, nada más que aquí tienen que mojarlas porque si no se resecan y se desbaratan. Tienen que estar mojadas permanentemente para que esté hinchada la madera y no se reseque. Perfecto. De hecho, aquí colocaron algunas leyendas o algunos dichos en torno al pulque, Y las son que están estos de ahí acá, pequeñas. ¿verdad? Es como estos otros de acá también, ¿no? Sí, también los datos o las fichas. Tú me haces andar a gatas, que ese es uno de los de los dichos. Sí, es pino. Sí, afortunadamente ha durado mucho tiempo porque la corta de la madera tiene que hacerse en determinado momento. No es nada más en cualquier momento. Afortunadamente se hizo en su momento porque no se ha apolillado. Entonces el hecho de que se apolille también tiene que ver mucho con el corte de la madera. No en cualquier momento se puede ir y cortar de cualquier madera que sea, principalmente el pino, porque el pino es el que se apolilla más rápido. Y aquí no, tuvo que haber sido en un momento, no recuerdo específicamente en qué momento y en qué fase de la luna, porque tiene que ser una fase de la luna en la que se tiene que cortar la madera y tratarla
para que no se apolille, porque ahorita está al natural, no está con algún No está barniz, no curada. está protegida con algún otro químico que en la actualidad podemos aplicarle. Y ellos no, ellos lo cortaban precisamente en un momento para que no hubiera polilla. Y todo esto de acá también forma parte, todos los platones que están aquí, con de la artesanía que se elabora también en Jocotitlán. También este tipo de platones se puede conseguir en las artesanías que se ofrecen en el corredor artesanal. Aparte de aquí se resguarda el archivo histórico de Jocotitlán. El archivo histórico de Jocotitlán tiene una documentación desde 1795, por ahí así. Y aquí se exhibe un documento cada mes para que conozcamos parte también de lo que el municipio de Jocotitlán resguarda y que forma parte también no solamente de la cultura que nos identifica, sino que también son objetos que son de todos y que el ayuntamiento los resguarda porque pues es su archivo y es el archivo de todo el municipio. Es patrimonio del El municipio. patrimonio, exactamente. Bueno, Y aquí ya se adaptaron los salones, por ejemplo, para salón de danza, para hacer todas las actividades culturales que la casa ofrece. Pero anteriormente pues eran donde se almacenaban granos, se almacenaba mercancía, etcétera. esto como que servía mucho para abastecer Como bodega, exactamente como bodega. No, hasta ahorita el ayuntamiento que se encarga de... Aquí están todos los trofeos. Sí, esta es otra parte de otro museo que se dedicó precisamente al deporte. El deporte en Jocotitlán pues no tiene mucho, 200 años. No, ni 200 años, unos 100 años más o menos, y empezaron con el básquetbol. Y después del básquetbol ya el fútbol fue el que agarró más auge, pero el deporte que inició en Jocotitlán fue el básquetbol, por ahí por 1928, 1929. Y de hecho hay unas fotografías, y aquí tienen algunas reproducciones de las fotografías, de esos primeros equipos, o más bien de ese primer equipo que hubo. Sí, ya después, efectivamente el fútbol, que el fútbol fue a partir de los años 40 más o menos, y desde ahí hasta la actualidad, tenemos el equipo que también ¿Hay equipo sustenta, profesional aquí? sí, ¿cómo se llaman? Los Coyotes. Los Coyotes. ¿Qué? El nombre propio en origen náhuatl significa en algunas acepciones lugar de frutos ácidos o agridulces. Entonces aquí el durazno o algún otro fruto tiene ese sabor agridulce por el tipo de clima que aquí tenemos, que es un tipo de clima subhúmedo. Y este tipo de naranjo pues se adapta muy muy bien al clima y es muy muy agridulce. Y generalmente los jardines tenían este tipo de árboles. Ajá. Estábamos aquí. ¿Cuál era la lengua que se hablaba? Mazahua. Mazáhuatl. Pero el mazáhuatl viene del náhuatl, o porque No. el náhuatl El náhuatl ya no es propio decirlo, sino lenguas. Lengua mazahua, lengua náhuatl o lengua otomí. Oh. En el Estado de México tenemos 5. Es el mazahua, el otomí, es mazahua, otomí, náhuatl, el de Toluca y esa zona del sur que es Matlatzinca y el ocuilteco. Esos son los 5 lenguas del Estado de México, nada más. Y aquí en nuestra región es netamente mazahua y colindamos con otomís. Oh. Otomís, por ejemplo, son Jiquipilco, otomís son parte de Mascalcingo y todo Acambay, ya son otomís, pero nosotros aquí somos netamente mazahua. Entonces, en lengua mazahua es Mazahuacán, por ejemplo, y en lengua náhuatl es Xocotitlán, porque aquí hubo 2 lenguas, la lengua mazahua propiamente originaria de aquí y la lengua náhuatl, porque hubo una conquista, ahora la Ciudad de México, y conquistaron, inclusive llegaron a conquistar aquí en algún momento de la historia, y por eso
se hablaba tanto mazahua como náhuatl. De hecho, el nombre de Xocotitlán es netamente en náhuatl. Entonces, en mazahua, ¿cuál sería el nombre que se le dio a esta zona? Se lo conocía como Mazahuacán. Hasta ahorita lo que se ha encontrado por escrito en algunos de los archivos es que se le llamaba Mazahuacán. Probablemente tuvo algún otro nombre, pero hasta ahorita no nos ha llegado o no hemos encontrado una acepción más Más. cercana al Mazahua. Hay alguna que puede que abarque eso, que es el nombre del cerro. El nombre del cerro es en náhuatl Xocotepetl. Y Xocotepetl quiere decir, significa, una de las acepciones es el cerro que produce tejocotes, porque también al ser una región de frutos agridulces, el tejocote es uno muy característico de la zona. O sea, el tejocote es más abundante que el durazno, que el capulín también es uno de los frutos más abundantes, pero el tejocote, sobre todo por la representación que se hizo en un códice del dios de Jocotitlán, que era Otontecutli, y tiene una florecita de tejocote. Entonces, por eso se inclina más una de las acepciones a que sea lugar de fruta de tejocote o lugar de fruta agridulce. Pero en Mazahua el cerro también es nombrado como Nguemore. Entonces, también probablemente esta zona era llamada como Nguemore. Nguemore ya es una palabra en Mazahua. El significado de Nguemore también varía muchísimo porque al parecer es una palabra abstracta, no es en concreto que algo signifique. Entonces, al ser una palabra abstracta, el significado no es algo en concreto. Algunos dicen que es como el padre protector, porque el cerro, pues, efectivamente formaba como padre protector, porque ofrecía el alimento, ofrecía animales, ofrecía hongos, ofrecía leña, ofrecía plantas medicinales, por ejemplo. Entonces era el protector. De hecho, el cerro pues se identifica mucho con Jocotitlán o con Xocotitlán, por eso se llama Xocotepetl. Perfecto. ¿Y hay muchas personas hablan todavía esta lengua? Sí, todavía, sobre todo en la zona poniente. Desgraciadamente aquí en el centro no, pero se está retomando. Afortunadamente la administración municipal ha retomado el hecho de que se hable Mazahua, por lo menos algunas que otras palabras comunes, como por ejemplo saludar, como por ejemplo los números, o como por ejemplo algunos nombres de algunas cosas, algunos animales, como se diría en Mazahua. Se está tratando de recuperar la lengua porque pues sí es importante, porque forma parte de nuestra identidad. Desgraciadamente en la cabecera no se habla del todo. Sin embargo, hay zonas del municipio que todavía sí se sigue hablando, sobre todo las gentes mayores. Afortunadamente las gentes mayores La gente todavía mayor sí lo lo conserva. hablan y siguen conservando. Y ahora pues sería cuestión de tratar de rescatarlo y tratar de difundirlo. Sí, hay algunas. ¿Cómo se dice tortillas? ¿Shei? Pues yo recuerdo que mi madre cuando hablaba Es una reproducción en pintura de esa ¿Es, piedra del sol ¿Esa es azteca o maya? azteca. Bueno, Azteca. es mexica. Mexica. Aunque nosotros la conocemos o comúnmente conocida como calendario azteca, pero es la piedra del sol. Bueno, perfecto. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Adolfo Hernández, para servirles. Adolfo Hernández, pues te agradecemos mucho. No tiene por qué, estamos para aquí para servirles. Y Adolfo. bienvenidos a Jocotitlán, Adolfo, mucho gusto. Gracias. para Qué bueno que servirles. siga habiendo gente